Del libro La magia de pensar en grande, de David J. Schwartz. Capítulo 2. Cómo curarse de la excusitis, la enfermedad del fracaso. Si usted alberga la idea de lograr el éxito, lo que debe estudiar es a la gente, a las personas. Debe estudiar a las personas en forma meticulosa para descubrir y después aplicar los principios que traerán el éxito a su vida. Y usted desea empezar enseguida. Profundice en su estudio de la gente y descubrirá que las personas desafortunadas sufren de una enfermedad del pensamiento que va menguando la mente. Nosotros llamamos a esta enfermedad excusitis. Detrás de todo fracaso se encuentra esta enfermedad en su forma avanzada, y un alto número de personas padece por lo menos una forma benigna de este mal. Descubrirá que la excusitis explica la diferencia entre la persona que se va ubicando y aquellos que apenas se sostienen en la situación que viven. Encontrará que cuanto más exitoso es alguien, menos se inclina a dar excusas. Mas el sujeto que no ha ido nunca a ninguna parte y no tiene ningún plan para llegar a lugar alguno, siempre tiene un arsenal de razones para explicar por qué. Las personas con logros mediocres están prontas a explicar por qué no tienen, por qué no hacen, por qué no pueden y por qué no son. Estudia la vida de las personas afortunadas y se dará cuenta de esto. Todas las excusas aducidas por los sujetos mediocres podían ser, pero no son aducidas por las personas prósperas. Nunca he conocido ni he sabido de ningún alto funcionario con éxito en los negocios, vendedor, profesionista o líder de cualquier campo que no hubiera podido hallar una excusa o más excusas de peso para justificarse. Hay personas paralíticas que podrían esconderse tras sus piernas inertes. Hay quienes, por no contar con una educación formal, podrían escudarse en tal carencia, o aquellos que, tras un ataque al corazón, podrían agazaparse detrás de ese mal. Al igual que cualquier otra enfermedad, la excusitis empeora si no se le trata convenientemente. Una víctima de esta enfermedad del pensamiento atraviesa por el siguiente proceso mental. No lo estoy haciendo tan bien como debiera. ¿Qué puedo aducir como excusa que me ayude a salvar las apariencias? Veamos. Mala salud, falta de preparación, demasiado viejo, demasiado joven, mala suerte, infortunio personal, esposa, la forma en que he sido educado. Una vez que la víctima de este mal del fracaso ha seleccionado una buena excusa, se aferra a ella. En adelante se valdrá de ella para explicarse a sí mismo y a los demás por qué no sale adelante, y cada vez que la víctima expresa su excusa, ésta se va arraigando más profundamente en su subconsciente. Los pensamientos positivos o negativos toman más fuerza a medida que son nutridos con la repetición constante. En un principio, la víctima de la excusitis reconoce que su excusa es mentira en cierta medida, pero cuanto más la repite, más llega a convencerse de que es del todo cierta, de que el pretexto es la razón de que no tenga el éxito que debiera. El primer paso, en consecuencia, en su programa personal para pensar como alguien con éxito, debe ser vacunarse contra la excusitis, la enfermedad de los fracasados. La excusitis se presenta en una gran variedad de formas, pero los peores tipos de este mal son la excusitis de salud, la excusitis de la inteligencia, la excusitis de la edad y la excusitis de la mala suerte. Veamos a continuación cómo podemos protegernos de estas 4 dolencias comunes. Las 4 formas más comunes de excusitis. Primera forma de excusitis es que mi salud no es buena. La excusitis, en lo referente a la salud, abarca toda una serie de pretextos que van desde el no me siento bien crónico hasta excusas más específicas como me ha pasado esto y aquello. La mala salud, bajo 1000 ropajes diferentes, se usa como excusa del fracaso de una persona con respecto a lo que desea.
como la razón que le impide aceptar mayores responsabilidades, ganar más dinero, lograr el éxito. Millones y millones de seres padecen de excusitis de salud, pero ¿es en verdad, en la mayoría de los casos, una excusa legítima? Piense un momento en todas las personas sumamente afortunadas que saben que podrían argumentar, pero no lo hacen, la salud como excusa. Muchos amigos médicos me dicen que no existe un tipo de vida adulta perfecta. Siempre hay una cosa que no anda bien en el organismo en todas las personas. Muchas se rinden total o parcialmente a la excusitis de salud, pero la gente que tiene la idea del éxito no se rinde. Cierta tarde tuve dos experiencias que ilustran la actitud más acertada y la más equivocada con respecto a la salud. Acababa de dar una conferencia en Cleveland. Un sujeto de unos 30 años se acercó a mí y me pidió que hablásemos en privado unos minutos. Me felicitó por mi conferencia y me dijo seguidamente: «Temo que sus ideas puedan no hacerme mucho bien. Mire usted», continuó diciendo, «tengo un mal en el corazón y eso me ha mantenido en jaque». Y pasó entonces a explicarme que había visto a 4 doctores, pero que no habían podido determinar cuál era su problema. Y me preguntó qué le sugería yo que hiciera. Bien, dije, yo no sé nada acerca del corazón, pero de un médico a otro puedo decirle 3 cosas que yo haría. Primero, visitar al mejor especialista del corazón que pudiese encontrar y aceptar su diagnóstico como definitivo. Usted ha consultado ya a 4 médicos y ninguno ha encontrado nada en particular en su corazón. Deje que el 5º médico diga la última palabra. Bien pudiera ser que tenga un órgano sano. Mas si usted persevera en preocuparse por ello, con el tiempo podría enfermar gravemente del corazón. El hecho de estar escudriñando todo el tiempo una dolencia a menudo produce realmente la enfermedad. La segunda cosa que le recomiendo es que lea el magnífico libro del Dr. Schindler, Cómo vivir los 365 días del año. El Dr. Schindler demuestra en este libro que 3 de cada 4 camas de hospital las ocupan personas que padecen EOE, enfermedades de origen emocional. Imagínese. 3 de cada 4 personas que están enfermas en este momento se sentirían bien si hubiesen aprendido a manejar sus emociones. Lea el libro del Dr. Schindler y trabaje en su programa para el manejo de las emociones. Tercera, haga suya la frase «He decidido vivir hasta que muera», le dije, y pasé entonces a explicarle a aquel amedrentado sujeto un saludable consejo que recibí hace muchísimos años de un amigo abogado que había padecido tuberculosis y que debía llevar una vida mesurada. Pero eso no le impidió practicar la abogacía, procrear una hermosa familia y gozar verdaderamente de la vida. Mi amigo, que en la actualidad tiene 78 años, expresa su filosofía en estos términos: «Voy a vivir hasta que muera, y no permitiré que vida y muerte se confundan. Mientras esté en este mundo, me propongo vivir». ¿Por qué vivir tan solo a medias? Cada minuto que una persona malgasta pensando en que ha de morir es un minuto en que podría también haber estado muerta. Tuve que dejar aquí la conversación, pues debía abordar un avión para dirigirme a Detroit. A bordo del avión fue que tuve la segunda experiencia, de la cual voy a hablar ahora y es mucho más interesante. Después del estrépito del despegue, escuché un denso rumor. Más bien asustado, miré al individuo que estaba sentado al lado de mí, porque el sonido parecía provenir de él. Sonrió ampliamente y me dijo: «No piense que es una bomba, simplemente es mi corazón». Me sentí obviamente sorprendido y él empezó a contarme lo que le había sucedido. Exactamente 21 días antes había sufrido una operación en la que le pusieron una válvula de plástico en el corazón. Ese ruido acompasado, me explicó, podía continuar durante largos meses hasta que crecieran los nuevos tejidos sobre la válvula artificial. Le pregunté qué pensaba hacer. «Oh», dijo, «tengo grandes planes.
voy a estudiar leyes cuando regrese a casa. Espero algún día trabajar para el gobierno. Los doctores me dicen que debo tomármelo con calma durante unos meses, pero que después estaré como nuevo. Aquí tienen ustedes dos formas de hacer frente a los problemas de salud. El primer sujeto, sin estar siquiera seguro de tener un problema orgánico, estaba preocupado, deprimido, en el camino de la derrota, deseoso de que alguien secundara su idea de que no podía seguir adelante. El segundo individuo, después de haber sufrido una de las operaciones más difíciles que hay, estaba optimista, ansioso de hacer algo. La diferencia radica en la forma en que recapacitaron con respecto a la salud. Directamente he tenido varias experiencias con la escusitis de salud. Soy diabético. En el momento en que supe que padecía esta enfermedad, después de casi 5,000 inyecciones, se me advirtió: la diabetes es una condición física, pero el mayor daño proviene de una actitud negativa respecto hacia ella. Preocúpese por ella y entonces tendrá un problema verdaderamente grave. Naturalmente, a raíz del descubrimiento de mi diabetes, he sabido de muchos otros diabéticos. Permítame hablarle de dos casos extremos. Un sujeto que padece un caso leve y que pertenece a esa fraternidad de la muerte en vida, vive obsesionado por el temor de los cambios de clima y se le ve por lo regular ridículamente arropado. Le aterra la posibilidad de una infección y por consiguiente evita a cualquiera que tenga el más ligero resuello. Siempre está temeroso de esforzarse en exceso y en consecuencia no hace casi nada. Gasta la mayor parte de su energía mental preocupándose por lo que podría ocurrir. Agobia a los demás contándoles cuán horrible es su problema. En realidad, su verdadero padecimiento no es la diabetes. Más bien es una víctima de la escusitis de salud. Se compadece por el hecho de ser inválido. El otro extremo es un gerente de división de una gran compañía publicitaria. Su caso es grave. Usa cerca de 30 veces más insulina como el sujeto mencionado antes. Mas no vive para estar enfermo, vive para gozar de su trabajo y pasarla bien. Un día me dijo: claro que es un inconveniente, pero también lo de rasurarse. Y no voy a quedarme en la cama cuando me inyecto. No dejo de alabar a las personas que descubrieron la insulina. Un buen amigo mío, maestro universitario muy reconocido, perdió un brazo. A pesar de esta carencia, Juan siempre sonríe, siempre ayuda a los demás. Es casi tan optimista como el que más de toda la gente que conozco. Un día, él y yo tuvimos una charla sobre su defecto. Es solo un brazo, me dijo. Seguramente 2 brazos son mejor que uno, pero solo perdí un brazo. Mi espíritu está 100% intacto. Me siento muy agradecido por ello. Otro amigo mío, amputado, es un excelente jugador de golf. Un día le pregunté cómo había podido desarrollar ese estilo casi perfecto con un solo brazo. Mencioné que muchos jugadores de golf con los 2 brazos no podían hacerlo tan bien. Su respuesta lo dice todo también. Bueno, mi experiencia es, repuso, que una actitud correcta y un solo brazo pueden superar a una actitud incorrecta y a los 2 brazos juntos. Piénselo un momento. Es cierto no solamente en el campo de golf, sino en cualquier faceta de la vida. 4 cosas que usted puede hacer para vencer la escusitis de salud. La mejor vacuna contra la escusitis de salud contiene estas 4 dosis. 1. Rehúya las conversaciones acerca de su salud. Cuanto más se habla de un achaque, incluso de un resfrío común, más parece empeorar el mal. Hablar de la mala salud se asemeja a fertilizar una semilla y además de ser una mala costumbre, aburre a la gente. Hace que uno parezca egoísta y quejoso como solterona. Las personas predispuestas al éxito desechan esta tendencia natural a hablar de su mala salud. Uno puede, y permítame enfatizar la palabra puede, despertar un poco de compasión, pero no respeto y lealtad, cuando uno es un quejumbroso crónico. 2. Rehúse preocuparse acerca de su salud. El doctor Walter Álvarez, especialista emérito de la famosa Clínica Mayo, escribió:
Siempre rogué a los aprensivos que se controlaran. Por ejemplo, cuando vi a ese sujeto, un sujeto convencido de que tenía un mal en la vesícula biliar, aunque 8 exámenes independientes de rayos X demostraban que el órgano estaba perfectamente normal, le supliqué que dejara de irradiar a su vesícula. He rogado a centenares de hombres pendientes de su corazón que dejen de hacerse electrocardiogramas. 3. Siéntase auténticamente agradecido, porque su salud es tan buena como es. Hay un viejo aforismo valioso que se dice a menudo: sentí pena por mí mismo porque tenía zapatos andrajosos, hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. En lugar de quejarme diciendo no me siento bien, es mucho mejor alegrarse porque uno está tan saludable como está. El solo hecho de sentirse agradecido por la salud que se tiene es una poderosa vacuna contra la aparición de nuevas molestias, dolencias y enfermedades reales. 4. Recuerde con frecuencia: es mejor gastarse que enmohecerse. La vida es de usted para que la goce, no la derroche. No renuncie a vivir por pensar en una cama de hospital. Segunda, excusitis de la inteligencia. La excusitis de la inteligencia o yo no tengo la capacidad es algo muy común. De hecho, es tan común que quizá incluso tanto como un 95% de la gente que nos rodea la presenta en diversas formas. La diferencia entre los demás tipos de excusitis es que la gente afectada por este tipo, en particular de la enfermedad, sufre en silencio. No son muchos los que admiten abiertamente que carecen de un nivel de inteligencia adecuado. Más bien lo sienten en lo más profundo de su fuero interno. La mayoría de nosotros incurre en 2 errores básicos respecto a la inteligencia. 1. Por un lado, subestimamos nuestra propia capacidad. Y 2. Por el otro, sobreestimamos la capacidad de los demás. A causa de estos errores, son muchos los que se venden barato. No consiguen enfrentar situaciones difíciles porque ello requiere de inteligencia. Pero a la larga, surge un sujeto al que no le inquieta la inteligencia y obtiene el empleo. Lo que realmente importa no es cuánta inteligencia posea, sino cómo emplea la que tiene. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que la cuantía de sus facultades. Permítame repetirlo, pues esto es de vital importancia. El pensamiento que guía su inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia posea. En respuesta a la pregunta, ¿tendría que ser su hijo un científico?, el doctor Edward Taylor, uno de los más eminentes físicos, dijo: un niño no necesita tener una mente veloz como relámpago para ser un hombre de ciencia, ni una memoria milagrosa, como tampoco es preciso que obtenga calificaciones muy altas en la escuela. Lo único que cuenta es que el pequeño posea un gran interés en la ciencia. Interés, entusiasmo, estos son los factores fundamentales, aún en la ciencia. Con una actitud positiva, optimista y cooperativa, una persona con un coeficiente intelectual de 100 ganará más dinero, merecerá más respeto y realizará mayores progresos que un individuo negativo, pesimista y no cooperativo con un coeficiente de 120. El sentido lo bastante ponderado para persistir en algo, ya sea una tarea, un trabajo o un proyecto hasta completarlo, da mejores resultados que una inteligencia improductiva, aunque cuando esa inteligencia improductiva tenga la capacidad del genio. La persistencia constituye 95% de la habilidad. En una fiesta de bienvenida celebrada hace un año, me encontré con un amigo de la universidad al que no veía desde hacía 10 años. Gonzalo fue un magnífico estudiante, se graduó con honores. Su meta, cuando yo dejé de verlo, era poner un negocio propio. Pregunté a Gonzalo qué clase de negocio había establecido finalmente. Bueno, confesó, no emprendí un negocio propio. Hace 5 años, incluso hace un año no habría dicho esto, pero ahora puedo decirlo. Cuando miro en retrospectiva mi educación universitaria, veo que me volví un experto en por qué no funciona un negocio. Aprendí todas las dificultades concebibles.
todas las razones por las que puede fracasar un negocio pequeño. ¿Dispone usted de un capital suficiente? Asegurarse de que el ciclo comercial esté bien. ¿Existe una demanda grande de lo que usted va a ofrecer? ¿Se encuentra estable la industria local? 1001 cosas por averiguar. Lo que más me duele es que varios amigos viejos de la escuela preparatoria, que no parecían ser muy competentes y no asistían a clases, se ven hoy bien establecidos en sus propios negocios, mientras apenas yo me limito a salir adelante como interventor de embarques. Si me hubiera instruido un poco más en por qué un negocio pequeño puede tener éxito, hoy estaría mucho mejor en todos los sentidos. El pensamiento que guió la inteligencia de Gonzalo fue más importante que la capacidad de su inteligencia. ¿Por qué fracasan algunas personas brillantes? He vivido muy cercano a una persona calificada de genio, que posee una singular inteligencia abstracta y es Phi Beta Kappa. A pesar de su gran inteligencia natural, es una de las personas más desafortunadas que conozco. Tiene un trabajo verdaderamente mediocre. Le asustan las responsabilidades. Nunca se ha casado. Muchos matrimonios terminan en divorcio. Tiene pocos amigos. La gente lo aburre. Nunca invierte en propiedades de ninguna clase. Podría perder su dinero. Este hombre emplea su capacidad cerebral en demostrar por qué las cosas no van a funcionar en lugar de orientar su capacidad mental a buscar caminos para tener logros. A causa de su actitud negativa que orienta su gran capacidad, este sujeto contribuye muy poco y no crea nada. Con un cambio de actitud, él podría tener en verdad grandes realizaciones. Tiene la inteligencia para conseguir un gran éxito, pero no tiene el poder del pensamiento. Otra persona que conozco muy bien fue incorporada al ejército poco tiempo después de conseguir su doctorado en filosofía en una destacada universidad de Nueva York. ¿A qué dedicó estos 3 años en el ejército? No a ser oficial ni a ser especialista en el Estado Mayor. En lugar de esto, durante 3 años manejó un camión. ¿Por qué? Porque estaba imbuido de una actitud negativa hacia sus compañeros soldados. Soy superior a ellos, hacia los métodos y procedimientos del ejército. Son estúpidos. Hacia la disciplina. Eso es para los demás, no para mí. Hacia todo, incluyéndose él mismo. Soy un tonto por no haber ideado una forma de escapar de esta miseria. Este sujeto no ganó el respeto de nadie. Todo su vasto conocimiento permaneció oculto. Sus actitudes negativas hicieron de él un lacayo. Recuerde, el pensamiento que orienta su inteligencia es mucho más importante que cuanta inteligencia pueda usted tener. Ni siquiera un doctor en filosofía puede hacer caso omiso de este principio básico del éxito. Hace varios años me hice muy amigo de Felipe F., uno de los funcionarios de mayor rango de una agencia de publicidad. Él era quien dirigía las investigaciones de mercado de la agencia y estaba desarrollando un acertado trabajo. ¿Era Felipe un cerebro? Lejos de serlo, Felipe no sabía casi nada de técnicas de investigación, no sabía casi nada de estadísticas, no tenía un título, aunque toda la gente que trabajaba para él lo tenía, y Felipe no pretendía conocer los aspectos técnicos de la investigación. ¿Qué era entonces lo que hacía posible que mi amigo tuviera ingresos de $30,000 al año, en tanto que ninguno de sus subordinados ganaba $10,000? Esto. Felipe era un ingeniero humano. Felipe era 100% positivo. Podía inspirar a otros si se sentían abatidos. Era entusiasta, generaba entusiasmo, entendía a la gente y por qué en verdad podía ver lo que la hacía funcionar. A él le agradaba la gente. No fue el cerebro de Felipe, sino la manera en que lo manejaba, lo que hizo de él un individuo 3 veces más valioso para su compañía que los hombres calificados en la escala más alta en cuanto a coeficiente intelectual. De cada 100 personas que se inscriben en la universidad, menos de 50 se titulan.
Fue curiosa la respuesta que recibí a este respecto cuando pregunté a un director de admisiones cuál era su explicación. No es que sea insuficiente su inteligencia, me dijo. No admitimos a aquellos que no tienen la capacidad suficiente, y no es tampoco cuestión de dinero. El que quiera mantenerse por sí mismo estando en la universidad puede hacerlo hoy en día. La verdadera razón es la actitud. Le sorprendería, dijo, saber cuántos jóvenes abandonan los estudios porque no les agradan sus profesores, por los temas que tienen que estudiar y por los compañeros que tienen. Es la misma razón, el pensamiento negativo, lo que explica por qué las puertas hacia las posiciones ejecutivas de primera categoría están cerradas para muchos jóvenes que inician su carrera. Las actitudes hoscas, negativas, despreciativas, más que una inteligencia corta, son lo que hacen que miles de jóvenes ejecutivos se queden rezagados. Como un director me dijo en una ocasión, es raro que rechacemos a un joven porque carece de capacidad. Casi siempre es por la actitud. En una ocasión fui contratado por una compañía de seguros para averiguar por qué un 25% de los agentes estaba vendiendo el 75% de la producción de seguros, mientras que el otro 75% de los agentes solo vendían 25% de la cantidad total. Miles de agentes fueron cuidadosamente investigados, y la investigación mostró que, fuera de toda duda, no existía ninguna diferencia significativa en la inteligencia neta. Lo que es más, las diferencias en educación no explicaban la diferencia en los índices de ventas. La diferencia entre los muy afortunados y los muy desafortunados se refería finalmente a las diferencias de actitudes o a la diferencia en el manejo del pensamiento. El primer grupo se preocupaba menos, era más entusiasta y sentía un sincero agrado por la gente. No podemos hacer mucho para cambiar el monto de la capacidad innata de la gente, pero con toda certeza podemos modificar la forma en que emplean la que tienen. El conocimiento es poder cuando se usa de manera constructiva. En estrecha vinculación con la enfermedad de la excusitis de la inteligencia se encuentra cierto pensamiento erróneo acerca del conocimiento. Con frecuencia escuchamos que el conocimiento es poder, pero esta afirmación es solo una verdad a medias. El conocimiento es solo poder potencial, el conocimiento es poder solamente cuando se pone en práctica, y entonces lo es solo si se usa de manera constructiva. Se cuenta que alguna vez le preguntaron al gran científico Albert Einstein cuántas pulgadas hay en un metro. La respuesta de Einstein fue: no lo sé. ¿Por qué tenía que llenarme la cabeza con información que puedo encontrar en 2 minutos en cualquier obra de consulta común? Einstein nos dio una gran lección. Consideró que era más importante usar su mente para pensar que como depósito de información. Una vez Henry Ford se vio envuelto en una querella por difamación con el Chicago Tribune. Este diario había llamado a Ford ignorante, y Ford, un hombre muy respetable, le dijo: pruébenlo. El Tribune le hizo una serie de preguntas sencillas, la mayoría de las cuales Ford, que tenía una mínima educación formal, no las pudo contestar. Finalmente se desesperó por completo y dijo: no conozco las respuestas a esas preguntas, pero podría encontrar a alguien que sí las conozca en 5 minutos. Henry Ford nunca estuvo interesado en la información variada. Sabía lo que todo ejecutivo importante sabe, que el arte de saber cómo conseguir una información es más importante que emplear la mente como un archivo de datos. ¿Cuánto vale un hombre enciclopedia? No hace mucho pasé una velada muy interesante con un amigo que es presidente de una empresa manufacturera joven, pero que está creciendo con rapidez. El aparato de televisión quedó sintonizado, casualmente, en uno de los programas de concurso de preguntas más populares de la Unión Americana. El sujeto que estaba concursando se había presentado durante varias semanas ya. Podía responder preguntas sobre toda clase de temas, un buen número de las cuales parecían absurdas.
Después de que el concursante contestó correctamente una pregunta particularmente insólita, algo respecto a una montaña en Argentina, mi anfitrión me miró y dijo: ¿cuánto crees que pagaría yo a este tipo para que trabajara para mí? ¿Cuánto?, pregunté intrigado. Ni un centavo más de $1,000. Y no a la semana, ni al mes, sino para toda la vida. He calculado su valor. Este experto no puede pensar, tan solo puede memorizar. No es más que una enciclopedia humana, y me imagino que por $1,000 puedo comprar una muy buena enciclopedia. De hecho, es posible que sea demasiado, ya que el 90% de lo que ese tipo sabe lo puede encontrar en un almanaque de los más baratos. Las personas que quiero que me rodeen, continuó, son aquellas que puedan resolver problemas, que puedan tener ideas, personas que puedan soñar y más tarde elaborar su sueño de una manera práctica. Un hombre de ideas puede hacer dinero conmigo, no un hombre enciclopedia. 3 maneras de curar la excusitis de inteligencia. He aquí 3 maneras sencillas de remediar la excusitis de inteligencia. 1. Nunca subestime su propia inteligencia, ni sobreestime la inteligencia de otros. No se venda barato, concéntrese en sus ventajas, descubra sus talentos superiores. Recuerde, lo que importa no es qué tan inteligente es, sino cómo emplea usted su inteligencia. Maneje su inteligencia en lugar de preocuparse de qué tan alto es su coeficiente intelectual. 2. Recuérdese varias veces al día: mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. En el trabajo y en su casa, practique actitudes positivas. Fíjese en las razones por las que puede hacerlo, no en las razones por las que no puede. Desarrolle una actitud de ganador. Utilice su inteligencia de una manera creativa y positiva. Empléela para encontrar formas de ganar, no para probar que va a perder. Y 3, recuerde que la habilidad de pensar es mucho más valiosa que la habilidad para memorizar datos. Use su mente para crear y desarrollar ideas, para encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Pregúntese: ¿estoy usando mi capacidad mental para hacer historia? ¿O la estoy usando simplemente para registrar la historia que hacen otros? 3. No funciona. Soy demasiado viejo o demasiado joven. La excusitis de la edad, el mal del fracaso por no estar en la época de la vida adecuada, se presenta en 2 formas fáciles de identificar: el soy demasiado viejo y la forma soy demasiado joven. Usted debe de haber escuchado a cientos de personas de todas las edades explicar su mediocre realización en la vida de una manera semejante a esta: soy demasiado joven o viejo para abrirme camino. No puedo hacer lo que deseo o no soy capaz de hacerlo porque mi edad es un obstáculo. Realmente es en verdad sorprendente cuán pocas son las personas que se sienten en la edad correcta, en el momento oportuno. Y es una pena. Esta excusa le ha cerrado la puerta de una oportunidad real a miles de individuos. Aquellos que piensan que su edad no es la adecuada y en consecuencia no se molestan siquiera en intentarlo. La forma de soy demasiado viejo es la variedad más común de excusitis de edad. Este mal se difunde de maneras más sutiles. Se realiza un programa de televisión acerca de un alto ejecutivo que perdió su trabajo a causa de una fusión de empresas y que no puede encontrar otro trabajo por ser demasiado viejo. El ejecutivo busca durante meses otro trabajo, pero no puede encontrarlo. Y al final, después de considerar el suicidio por un momento, decide, racionalizando su situación, que es agradable hallarse sin trabajo. Son muy populares las obras y revistas sobre este tema. ¿Por qué se encuentra acabado a los 40? Y no porque representen situaciones reales, sino porque apelan a infinidad de mentes desasosegadas que buscan una excusa. ¿Cómo manejar la excusitis de edad? La excusitis de edad tiene remedio. Hace pocos años,
mientras conducía un programa para adiestramiento en ventas, descubrí un excelente suero que, a la vez que cura este mal, sirve de vacuna para que usted no tema más por contraerlo. En dicho programa de adiestramiento había un asistente llamado Carlos, quien tenía 40 años y deseaba un cambio para proyectarse como representante de una empresa manufacturera. Pero pensaba que era demasiado viejo ya para eso. Después de todo, explicaba, yo he tenido que comenzar de cero y por tal razón soy ahora demasiado viejo. Tengo 40 años. Conversé con Carlos varias veces acerca de su problema de vejez. Empleé la vieja medicina, usted es tan viejo como se sienta, pero me di cuenta de que no llegaba a ninguna parte y con mucha frecuencia la gente replica, pero en verdad me siento viejo. Finalmente descubrí un método que funcionó. Un día, después de la sesión del curso, lo probé con Carlos. Le dije, Carlos, ¿cuándo comienza la vida productiva de un hombre? Reflexionó durante unos segundos y respondió, bueno, cuando tiene unos 20 años, supongo. De acuerdo, dije. Ahora dígame, ¿cuándo termina la vida productiva de un hombre? Carlos respondió, bueno, si se encuentra en buena forma y le agrada su trabajo, creo que un hombre aún puede ser muy productivo hasta los 70 años, poco más o menos. Bien, dije, algunas personas son sumamente productivas después de llegar a los 70 años. Ahora, permítame convenir en lo que acabo de decir. Los años productivos de un hombre abarcan de los 20 a los 70 años. Es decir, constituyen un periodo de 50 años o medio ciclo. Carlos, le dije, tiene usted 40 años. ¿Cuántos años de vida productiva ha gastado? 20, contestó. ¿Y cuántos le quedan? 30, respondió. En otras palabras, Carlos no ha alcanzado ni siquiera el punto medio. Ha gastado tan solo el 40% de sus años productivos. Miré a Carlos y me di cuenta de que había comprendido. Había quedado curado de la excusitis de edad. Carlos se dio cuenta de que aún tenía muchos años de oportunidad y cambió su manera de pensar de soy ya viejo por aún soy joven. Se da cuenta ahora de que lo importante no es cuán viejo sea uno, sino de que es nuestra actitud respecto a la edad, es lo que la hace una bendición o un obstáculo. Curarse de la excusitis de la edad a menudo abre las puertas a oportunidades que se creían ya perdidas. Un conocido mío se pasó muchos años haciendo una gran variedad de cosas. En ventas, manejando un negocio propio, trabajando en un banco, pero sin encontrar nunca lo que en realidad quería hacer por sobre cualquier otra cosa. Finalmente concluyó que lo que más le satisfaría sería ser sacerdote. Pero cuando lo consideró se pensó demasiado viejo. Tenía 45 años, 3 hijos pequeños y poco dinero. Pero afortunadamente se armó de valor y se dijo, 45 años o no, voy a ser ministro de una iglesia. Sin nada más que su inmensa fe, se inscribió en un programa de 5 años de adiestramiento sacerdotal. 5 años después, se ordenó como ministro y se estableció en una agradable congregación de Illinois. ¿Viejo? Desde luego que no. Tenía por delante todavía 20 años de vida productiva. No hace mucho hablé con él y me dijo, sepa usted que si no hubiera tomado esa gran decisión cuando tenía 45 años, habría malgastado mi vida volviéndome viejo y amargado. Ahora me siento bien en todos los sentidos. Me siento tan joven como cuando tenía 20 años y en muchos sentidos lo aparentaba también. Cuando se vence la excusitis de la edad, el resultado natural es que se gana el optimismo de la juventud y se siente uno joven. Cuando se superan los temores de las limitaciones de la edad, se añaden años a la vida y a la realización. Un antiguo compañero mío de la universidad puede darnos una visión interesante de cómo vencer la excusitis de edad. Guillermo se graduó en Harvard a la edad de 20 años, poco más o menos. Después de 24 años en una casa bursátil, durante los cuales hizo una modesta fortuna, decidió que quería volverse profesor universitario. Sus amigos le advirtieron que tendría que esforzarse mucho para avanzar en el difícil programa de estudios.
Pero Guillermo estaba decidido a alcanzar su meta y se inscribió en la universidad a la edad de 51 años. A los 55 había conseguido el grado. Hoy día, Guillermo es presidente del Departamento de Economía de una acreditada universidad de profesiones liberales. Está muy feliz también, sonríe cuando comenta: he ganado casi una tercera parte de los mejores años que me quedan. La vejez es un mal del fracaso. Derrótela negándose a permitir que lo domine. ¿Cuándo se es demasiado joven una persona? La idea «soy demasiado joven» es una forma de la excusitis de edad que también hace mucho daño. Hace cerca de un año, un muchacho de 23 años llamado Enrique vino a verme porque tenía un problema. Enrique era un excelente joven, había sido paracaidista en el servicio militar y luego había asistido a la universidad. Mientras seguía sus estudios, Enrique mantenía a su mujer y a su hijo trabajando como vendedor para una compañía de traslado y almacenaje. Realizaba un estupendo trabajo tanto en la universidad como en la compañía, pero aquel día se encontraba sumamente preocupado. «Doctor Schwartz», me dijo, «tengo un problema. En la compañía me ofrecen el puesto de director de ventas. Esto me haría supervisor de unos 8 vendedores». «Enhorabuena», le dije, «es una noticia maravillosa, pero parece usted más bien preocupado». «Bueno», continuó, «las 8 personas a las que tengo que supervisar son de 7 a 21 años mayores que yo. ¿Qué cree usted que debo hacer? ¿Podré manejarlo?» «Enrique», le dije, «el gerente general de su compañía obviamente considera que usted es lo suficientemente maduro o no le habría ofrecido a usted ese trabajo. Recuerde solamente estos 3 puntos y todo saldrá bien. En primer lugar, olvídese de su edad. Antaño, en el campo, un muchacho se hacía hombre cuando demostraba que podía hacer el trabajo de un hombre. La cifra de su cumpleaños no tenía nada que ver. Y esto mismo se aplica en su caso. Cuando usted sea capaz de demostrar que es capaz de manejarse como director de ventas, automáticamente será lo suficientemente maduro. En segundo lugar, no tome ventaja en su nueva situación privilegiada. Muestre respeto hacia los vendedores. Pregúnteles si tienen sugerencias. Hágalos sentir que trabajan para el capitán de un equipo, no para un dictador. Haga esto y trabajarán para usted, no en contra suya. Y en tercer lugar, acostúmbrese a tener trabajando para usted a personas de mayor edad. Los líderes en todos los campos muy pronto se dan cuenta de que son mucho más jóvenes que mucha de la gente que supervisan. De modo que acostúmbrese y le será de utilidad para el porvenir cuando surjan oportunidades aún mejores. Recuérdenlo, Enrique, su edad no tiene que ser un obstáculo a menos que usted la convierta en uno. Actualmente Enrique se desenvuelve muy bien, le agrada el ramo en el que trabaja y tiene el proyecto de que en unos años organizar su propia compañía. La juventud tan solo es un inconveniente cuando se le considera así. A menudo usted ha escuchado decir que ciertos trabajos requieren una madurez física considerable. Trabajos como la venta de valores y seguros. Usted debe tener el cabello gris o no tenerlo para lograr la confianza de un inversionista, lo cual es un completo disparate. Lo que en realidad importa es cuán bien conoce usted su oficio. Si usted conoce su oficio y entiende las personas, es lo suficientemente maduro para llevarlo adelante. La edad no tiene una relación real con la capacidad, a menos que usted se convenza de que solo los años pueden darle lo que necesita para lograr su fin. Muchos jóvenes se sienten relegados a causa de su juventud. Ahora bien, es cierto que en una organización, otra persona que sea insegura y le tema al trabajo puede intentar bloquear su avance, aduciendo su edad o alguna otra cosa. Pero no lo hará la gente que en verdad cuenta con una compañía. Ellos le delegarán tanta responsabilidad como crean que usted puede manejar. Demuestre que tiene capacidad y una actitud mental positiva, y su juventud será considerada una ventaja. A manera de resumen, el remedio de la excusitis de la edad es: primero, mire su edad actual de manera positiva. Piense, soy aún joven, no, ya soy viejo.
Practique buscar nuevos horizontes y adquiera el entusiasmo y el sentir de la juventud. Segundo, calcule cuánto tiempo productivo le queda. Recuerde, una persona de 30 años aún tiene el 80% de su vida productiva por delante. Y alguien de 40 años todavía tiene un enorme 60%, el 60% mejor de sus años de provecho. La vida es realmente más larga de lo que la mayoría de la gente piensa. Tercero, invierta en el futuro para hacer lo que en verdad desea hacer. Solo es demasiado tarde cuando su mente se vuelve negativa y cuando considera que es demasiado tarde. Deje de pensar, debí haber comenzado hace años. Este pensamiento conduce al fracaso. En su lugar piense, voy a comenzar ahora, tengo por delante mis mejores años. Esta es la manera en que piensa la gente afortunada. Cuarta, pero mi caso es distinto. Yo atraigo la mala suerte. Recientemente escuché a un ingeniero en vialidad discutir acerca de la seguridad en los caminos. Señalaba que muchos miles de personas mueren cada año en los llamados accidentes de tráfico. El punto fundamental de su conversación era que no existen los accidentes en un sentido estricto. Lo que denominamos accidente es el resultado de una falla humana o mecánica, o de una combinación de ambas. Lo que estaba diciendo este experto en cuestiones de tráfico ejemplifica lo que han dicho muchos sabios en diferentes épocas. Todo tiene una causa. Nada hay que suceda que no tenga una causa. No hay nada accidental en el clima que hoy reina. Es resultado de causas específicas y no hay ninguna razón para pensar que en las cuestiones humanas sucede de manera distinta. Con todo, difícilmente pasa un día sin que escuche a alguien culpar de sus problemas a la mala suerte. Y es también raro el día que no se escucha a la gente atribuir a la buena suerte el éxito de otra persona. Permítame ejemplificar la manera en que la gente suele incurrir en la excusitis de suerte. Permítame aclarar cómo la gente sucumbe a la excusitis de la suerte. Hace no mucho comí con 3 ejecutivos jóvenes. El tema de conversación de ese día fue Jorge C., que precisamente la víspera había sido elegido entre su grupo para una promoción importante. ¿Por qué Jorge consiguió ese puesto? Estos 3 hombres sacaron a colación toda clase de razones. Suerte, empuje, servilismo, la manera en que la esposa de Jorge adulaba al jefe. Todo menos la verdad. La verdad era simplemente que Jorge estaba mejor calificado. Él había estado desempeñando mejor su trabajo, trabajaba más duro, tenía una personalidad más fuerte. También supe que los funcionarios más altos de la compañía habían dedicado mucho tiempo a considerar quién de los 4 jóvenes debía ser promovido. Mis 3 desilusionados amigos deberían darse cuenta de que los ejecutivos superiores no eligen ejecutivos sacando nombres de un sombrero. Hace no mucho estuve hablando sobre la gravedad de la excusitis de suerte con un ejecutivo de ventas de una compañía dedicada a la fabricación de herramientas. Se emocionó con el tema y comenzó a contar su propia experiencia al respecto. Nunca antes había oído hablar acerca de esto, me dijo. Pero es uno de los problemas más difíciles con los que todo ejecutivo de ventas tiene que luchar. Apenas ayer, en mi compañía, tuvo lugar un suceso que ejemplifica a la perfección lo que usted me dice. Uno de los vendedores llegó casi a las 4 de la tarde con un importante pedido de herramientas por un valor de $34,812. Otro de los agentes, cuyo rendimiento es tan bajo que constituyó un problema, se hallaba en la oficina en aquel momento. Al escuchar que Juan daba las buenas noticias, lo felicitó, más bien con envidia, y le dijo: «Bueno, Juan, otra vez ha tenido usted suerte». Ahora bien, lo que este poco enérgico agente no quería aceptar era que la suerte no tenía nada que ver con la cuantiosa venta realizada por su compañero. Juan había estado trabajando a aquel cliente durante meses. Había hablado con diversas personas en diversas ocasiones, con media docena de personas de aquella empresa. Se había pasado noches enteras meditando sobre qué era lo que más les convenía. Después hizo que nuestros ingenieros realizaran algunos bocetos preliminares del equipo. Lo de Juan no fue suerte.
a menos que se le quiera llamar suerte a un trabajo escrupulosamente planeado y a un plan pacientemente llevado a cabo. Supóngase que se hubiera echado mano de la suerte para reorganizar una empresa muy importante. Si la suerte determinara quién hace tal cosa y quién va a dónde, las empresas de una nación quebrarían. Suponga, por un instante, que una empresa muy importante fuera totalmente reorganizada con base en la suerte, que para realizarla se colocaran en una caja los nombres de todos los empleados, y que el primer nombre que saliera fuera para designar a un presidente, el segundo al vicepresidente ejecutivo, y así sucesivamente hasta completar la lista de los cargos de la empresa. Parece estúpido, ¿no? Pues bien, este es el modo en que obraría la suerte. Las personas que alcanzan la cima en cualquier ocupación, administración de empresas, ventas, leyes, ingeniería, actuación o cualquier otra, llegan ahí porque tienen actitudes sobresalientes y usan su buen juicio para hacer un trabajo esmerado y arduo. 2 maneras de vencer la excusitis de suerte. Primero, acepte la ley de la causa y el efecto. Eche otro vistazo a lo que parece ser la buena suerte de otro. Encontrará que, lejos de ser suerte, es preparación, planeación y un pensamiento que propicia el éxito lo que hay detrás de su buena fortuna. Eche otro vistazo también a lo que parece ser mala suerte para alguien. Observe y descubrirá algunas razones específicas. El señor éxito recibe un revés y aprende de ello sacándole provecho, mientras que cuando el señor mediocridad pierde, no saca de ello aprendizaje alguno. Segundo, no sea iluso. No derroche su energía mental en soñar una manera fácil de lograr el éxito. No se consigue el éxito simplemente por medio de suerte. El éxito es el resultado de la realización y del manejo de aquellos principios que lo propician. No cuente con la suerte para conseguir promociones, triunfos, las cosas buenas de la vida. La suerte, sencillamente, no está hecha para proporcionar estas cosas buenas. En vez de eso, concéntrese en desarrollar en usted aquellas cualidades que le puedan hacer un ganador.